Capítulo 1. Parte 10. La demolición de San Pedro. Narración. En visión, Ana Catalina fue llevada a contemplar la Basílica de San Pedro en Roma. Lo que vio la llenó de angustia. Multitudes de hombres trabajaban activamente en su demolición. Eran como obreros organizados, con herramientas, con planos, con un plan sistemático para derribarla. Entre ellos había clérigos, incluso obispos, que guiaban la obra destructora. No todos se ensuciaban las manos. Algunos, vestidos con ornamentos y dignidades, daban órdenes desde lejos, observando cómo los demás arrancaban piedras, desmoronaban muros y debilitaban los cimientos. Ana Catalina comprendió que no se trataba de un simple edificio, sino de la iglesia misma. Veía cómo se despojaban altares, cómo se robaban imágenes y reliquias, y cómo se sustituían cosas sagradas por elementos mundanos. El Santísimo Sacramento permanecía todavía en el centro, como último baluarte, pero todo alrededor se caía en ruinas. En medio de esa devastación, vio también a fieles y sacerdotes humildes que trabajaban con amor para reparar lo destruido. Algunos levantaban piedras caídas, otros limpiaban los escombros, otros rezaban junto al altar para sostenerlo. Aunque eran pocos y débiles, su esfuerzo contrarrestaba, de algún modo, el trabajo de los demoledores. La visión terminaba con un contraste dramático. La basílica reducida casi a escombros, sostenida solo en torno al altar, pero al mismo tiempo esos pequeños grupos de fieles que luchaban para que no desapareciera. Reflexión teológica. San Pedro, la basílica y sus muros son aquí símbolo de la Iglesia universal. La demolición de San Pedro es una representación profética de los ataques contra la fe y contra el papado. Lo grave de la visión es que no solo hay enemigos externos, sino también internos, clérigos y obispos que, en lugar de custodiar, colaboran en la destrucción. El Catecismo recuerda que antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Esta prueba incluye la aparente derrota de lo sagrado y el oscurecimiento del poder espiritual. Sin embargo, la presencia del Santísimo en el centro muestra que Cristo no abandona a su Iglesia. Aunque todo alrededor caiga, Él permanece en la Eucaristía como roca y corazón indestructible. El contraste entre los demoledores y los reparadores muestra que en la historia siempre habrá dos fuerzas, quienes debilitan la fe y quienes la reconstruyen con oración y fidelidad. Y aunque los reparadores parezcan pocos, el poder de Dios obra a través de ellos. En el fondo, la visión nos invita a no ser espectadores pasivos. Cada creyente está llamado a ser de los que reparan, y no de los que derriban. Como decía San Francisco de Asís cuando escuchó a Cristo, «Repara mi iglesia, que como ves, se viene abajo». Capítulo 1, parte 11. El papado. Narración. Ana Catalina vio que en medio de las confusiones y ataques, el Santo Padre era sostenido por una fuerza invisible que lo mantenía en la roca firme. Comprendió que aunque fuera traicionado, despreciado e incluso abandonado por muchos de los suyos, el Papa permanecía en el lugar querido. Por Dios, protegido por una gracia especial. En sus visiones aparecían enemigos que intentaban arrebatarle la autoridad, cercarlo con intrigas y aislarlo. Ella veía que algunos lo querían reducir a una figura meramente política, vaciada de su carácter espiritual como un gobernante sin poder sobrenatural. La beata, al verlo tan solo y angustiado, exclamaba: «El pastor está en la roca, el enemigo no lo vencerá». En otra visión, contempló que la iglesia entera parecía zarandeada, como una barca en medio de la tempestad, y que muchos se apartaban de Pedro para seguir corrientes más fáciles o agradables al mundo. Sin embargo, cada vez que el Papa invocaba a Dios, recibía consuelo celestial. Ángeles acudían a su lado, la Virgen lo cubría con su manto. Y Cristo mismo le confirmaba en la fe.
Ana Catalina entendió que aunque la Iglesia sería reducida y oscurecida, el papado no sería destruido, porque está fundado sobre la promesa de Cristo. Reflexión teológica. La visión del papado en las Revelaciones de Ana Catalina subraya la misión única del Papa como sucesor de Pedro: confirmar a los hermanos en la fe y ser signo visible de unidad. Mateo 16, 18-19, Lucas 22, 32. Que sea atacado y traicionado no debe sorprender. Del mismo modo que Pedro fue zarandeado en la pasión, el Papa lo será en los tiempos de prueba. Pero la promesa de Cristo sostiene su misión. Yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Lucas 22, 32. La tentación de reducir el papado a un simple poder político o diplomático ya estaba presente en tiempos de Ana Catalina y sigue siendo actual. Vaciar al Papa de su autoridad espiritual y presentarlo solo como una figura de consenso humano. Esta es la falsificación que ella denuncia. El consuelo de la visión es la certeza de que, aunque la Iglesia pase por la noche oscura y el Papa quede aislado, el Espíritu Santo sigue actuando. La fidelidad al Papa en los tiempos de prueba es parte de la fidelidad a Cristo, siempre que esa obediencia se entienda en el marco de la fe verdadera y no de los errores del mundo. En resumen, el papado puede ser debilitado externamente, pero no destruido. Puede ser atacado y traicionado, pero nunca anulado, porque Cristo lo sostiene como roca de su Iglesia. Capítulo 1, parte 12. La demolición y la renovación. Narración. En visión, Ana Catalina contempló cómo la demolición de la Iglesia llegaba casi a su punto culminante. El templo estaba reducido a ruinas. Apenas quedaban en pie el altar y el Santísimo Sacramento. En torno a ellos se mantenía un pequeño grupo de fieles que rezaba con lágrimas, mientras multitudes trabajaban sin descanso para destruir lo que quedaba. El Santísimo brillaba como un sol en medio de las tinieblas, y de él partían rayos que sostenían a los fieles, evitando que todo cayera en la nada. La beata vio que muchos eran perseguidos, encarcelados y dispersados, pero también que la Virgen María extendía su manto sobre ese pequeño resto, protegiéndolos de los enemigos. Cuando la demolición parecía completa, sucedió lo inesperado. Una gran luz descendió del cielo, y con ella fuerzas nuevas. Hombres sencillos, mujeres humildes y sacerdotes santos comenzaron a reconstruir lo que había sido derribado. Piedra sobre piedra, guiados por la gracia, levantaban de nuevo la Iglesia. Ana Catalina entendió entonces que esa renovación no vendría de los grandes poderosos, sino de los pequeños, de los que permanecieron fieles en la oscuridad. Vio un nuevo esplendor de la Iglesia, purificada y fortalecida, como un amanecer después de la tormenta. Reflexión teológica. Este apartado es clave porque muestra la dinámica pascual de la Iglesia: muerte y resurrección. La demolición no es el final, sino el paso doloroso hacia una renovación querida por Dios. Como Cristo pasó por la cruz antes de la gloria, también la Iglesia debe ser purificada en la tribulación, antes de resplandecer con nueva fuerza. Catecismo 677. El pequeño grupo de fieles que permanece alrededor del Santísimo evoca al resto de Israel en las Escrituras. Aquellos pocos que, aun en medio de la apostasía general, permanecen firmes en la fe. Esos pequeños, despreciados por el mundo, son los instrumentos elegidos por Dios para comenzar la restauración. La protección de la Virgen recuerda la promesa del Apocalipsis. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Apocalipsis 12:6. María custodia a la Iglesia en su hora más oscura, asegurando que nunca desaparecerá. La visión concluye con esperanza. La Iglesia, aunque casi derribada, renacerá con mayor esplendor. No será por la fuerza humana, sino por la fidelidad de los pequeños y por la intervención divina.
La última palabra no la tienen los demoledores, sino Cristo resucitado. Capítulo 2, parte 1. A escisión da igrexa. Narración. Ana Catalina contempló con profundo dolor que a igrexa de Cristo se hallaba dividida. Vio como muchos de sus hijos se separaban de la verdadera fe para formar grupos que, aunque conservaban nombres y apariencias de piedad, ya no pertenecían al cuerpo de Cristo. En visión, se le mostró un gran desgarrón en la túnica de la iglesia, un corte que la atravesaba de lado a lado. Ese desgarro simbolizaba la escisión. Por un lado, un resto fiel que se mantenía junto al Papa y a la verdadera doctrina. Por otro, multitudes, arrastradas hacia comunidades separadas, seducidas por la novedad y por enseñanzas que parecían más fáciles. La beata vio que algunos sacerdotes y obispos participaban de esa ruptura, debilitando la unidad del rebaño. Había confusión, acusaciones mutuas, y parecía que el edificio de la iglesia se tambaleaba. La voz de Cristo le explicó que esta división era permitida por Dios para purificar a los fieles. La fe auténtica se distinguiría de la apariencia vacía. En medio de la tribulación, Ana Catalina vio pequeños grupos de creyentes escondidos en casas, cuevas o lugares apartados, celebrando la misa en secreto, guardando con amor el Santísimo Sacramento y sosteniéndose unos a otros en la esperanza. Reflexión teológica. Esta visión de la escisión de la Iglesia remite a las palabras de San Pablo. Es necesario que haya divisiones entre vosotros para que se pongan de manifiesto los que son auténticos. Primera carta a los Corintios 11:19. La división no significa que la Iglesia deje de ser una, sino que dentro de ella se manifiesta quién permanece fiel y quién se aparta. El Catecismo recuerda que la prueba final llevará a muchos a la apostasía y que la Iglesia será purificada como oro en el crisol. El desgarro de la túnica recuerda la pasión de Cristo. Así como el Señor fue desgarrado por los pecados del mundo, su Iglesia también es herida por las divisiones y apostasías. Sin embargo, la túnica de Cristo en la cruz no fue rasgada. Juan 19, 23-24. Signo de que en lo más profundo, la unidad de la Iglesia nunca se rompe del todo. La visión de los pequeños grupos fieles, celebrando en secreto, evoca al pueblo de Dios en el desierto. Apocalipsis 12, alimentado por el Señor cuando es perseguido. Aunque la Iglesia visible parezca desmoronarse, Cristo nunca abandona a su esposa y siempre mantiene un resto fiel que custodia la verdadera fe. Capítulo 2. Parte 2. A igreja abandonada. Narrativa. Ana Catalina vio a igreja como una majestosa dama vestida de branco, con una coroa na cabeza. Esa figura, que representaba a la esposa de Cristo, estaba triste, humillada y despojada de sus adornos. Muchos de sus hijos la habían abandonado, y quienes debían defenderla permanecían mudos o la traicionaban. La beata contempló cómo el Papa sufría profundamente, rodeado de consejeros infieles que lo debilitaban en lugar de sostenerlo. El Santo Padre parecía casi prisionero, solo, abandonado, mientras los enemigos de la Iglesia ganaban fuerza. Vio iglesias vacías, seminarios cerrados, monasterios desiertos. Los templos sagrados estaban como profanados, altares sin cuidado, cálices cubiertos de polvo, imágenes arrojadas. Era como si la vida espiritual hubiese desaparecido de muchos lugares. El Señor le hizo comprender que este abandono era el fruto de la tibieza y del amor al mundo. Sacerdotes que preferían agradar a los hombres antes que a Dios. Fieles que buscaban comodidad en lugar de sacrificio. Obispos que callaban ante la verdad por temor a ser rechazados. La Iglesia aparecía como una madre sola, llorando porque sus hijos ya no la reconocían. Sin embargo, Cristo le prometía en visión que no la dejaría. Aunque fuese reducida a pocos, aunque pareciese vencida, seguiría siendo su esposa amada. Reflexión teológica. Esta imagen de la Iglesia abandonada tiene un eco muy fuerte en la Escritura.
El profeta Isaías habla de Sión como de una mujer abandonada y triste, a quien Dios promete: no temas, no serás confundida, tu esposo es tú. Hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre. La beata muestra aquí una verdad dolorosa. El mayor peligro de la Iglesia no son los enemigos externos, sino la tibieza y el abandono de sus propios hijos. Es la misma advertencia de Cristo en Apocalipsis: puesto que no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 16. Sin embargo, en medio de esa imagen de desolación, se mantiene firme la promesa de Cristo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. La Iglesia puede ser reducida, despreciada, abandonada, pero nunca destruida, porque es el cuerpo de Cristo. El abandono purifica, obliga a distinguir entre quienes siguen a Cristo por conveniencia y quienes lo hacen por amor verdadero. Y es precisamente en esos pocos fieles, el pequeño resto, donde la Iglesia sigue viva y fecunda. Capítulo 2. Parte 3. El abandono del Papa. Narración. Ana Catalina vio al Santo Padre rodeado de grandes tribulaciones. Estaba aislado, traicionado y abandonado, incluso por aquellos que deberían ser sus más fieles colaboradores. Lo contemplaba en una angustia inmensa, como si cargara solo con el peso de la Iglesia universal. Veía a prelados y sacerdotes apartarse de él, negándole obediencia e incluso trabajando activamente contra sus disposiciones. Muchos le daban la espalda, como si ya no reconocieran en él al pastor, instituido por Cristo. La beata lloraba al ver al Papa en una soledad tan profunda. En visión, lo contempló como un prisionero en su propia casa, rodeado de enemigos disfrazados de consejeros. Algunos lo empujaban a aceptar cambios que debilitaban la fe. Otros le negaban auxilio, dejándolo impotente. Se le mostró que era como Pedro en el huerto de Getsemaní. Mientras Cristo sufría, sus discípulos dormían o huían. Sin embargo, también vio que la gracia de Dios lo sostenía. Ángeles lo rodeaban en secreto, y Cristo mismo lo fortalecía con su presencia invisible. Aunque la traición lo hería, seguía en la roca, cumpliendo la misión recibida. Reflexión teológica. La visión del abandono del Papa recuerda directamente la pasión de Cristo. Así como Jesús fue dejado solo por sus discípulos en la hora decisiva, también el vicario de Cristo deberá experimentar la soledad y el abandono. El Catecismo enseña que la Iglesia pasará por una prueba final en la que la fe de muchos será sacudida. Esa prueba afectará especialmente al ministerio de Pedro, porque el papado es el signo visible de la unidad de la Iglesia. Si el Papa es abandonado, toda la Iglesia queda como dispersa. El Evangelio muestra que Pedro lloró amargamente tras negar al Señor, Lucas 22, 62. Del mismo modo, muchos en la Iglesia experimentarán el dolor de haber abandonado a su pastor. Pero la promesa de Cristo permanece: yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Lucas 22, 32. Esta visión invita a los fieles a sostener al Papa con oración, incluso cuando parezca solo o incomprendido. La verdadera fidelidad se demuestra en la tribulación, no en la comodidad, y nos recuerda que la fuerza de la Iglesia no depende de los números ni de los apoyos humanos, sino de la gracia de Dios, que nunca abandona a su esposa. Capítulo 2, parte 4. La tormenta. Narración. Ana Catalina contempló una tempestad aterradora que se abatía sobre la Iglesia y sobre el mundo. Vio cómo oscuros nubarrones cubrían el cielo, mientras rayos y truenos estallaban por todas partes. La tormenta era tan violenta que parecía imposible que algo pudiera resistirla. En medio de ella se encontraba una pequeña barca, la Iglesia zarandeada por las olas. Dentro estaba el Papa, junto a algunos fieles, rezando y sosteniéndose como podían.
Muchos otros, sin embargo, habían saltado fuera, buscando salvarse por su cuenta, y se hundían en las aguas agitadas. Los enemigos de la Iglesia, como ejércitos organizados, aprovechaban la confusión. Atacaban desde fuera con violencia, mientras desde dentro se levantaban divisiones, engaños y traiciones. La beata vio a obispos enfrentados entre sí, sacerdotes confusos y multitudes desorientadas, corriendo sin saber a dónde. El mar embravecido representaba la persecución, el odio del mundo contra los cristianos y la violencia de los poderes que querían borrar la fe. La barca parecía a punto de hundirse, pero en su interior permanecía el Santísimo Sacramento, brillando con una luz que, aunque tenue, no se apagaba. Finalmente, en medio de la tormenta, apareció una señal de esperanza, una luz que venía del cielo, semejante al resplandor del sol atravesando las nubes. Esa luz fortalecía a los pocos que permanecían en la barca, dándoles la certeza de que, aunque las aguas parecieran tragarlos, Cristo estaba presente y no permitiría la destrucción total. Reflexión teológica. La imagen de la tormenta es bíblica y muy significativa. Recordemos cómo Jesús calmó el mar cuando los discípulos gritaban: «Señor, sálvanos, que perecemos». Mateo 8,25. La barca de los apóstoles ha sido siempre símbolo de la Iglesia, zarandeada por las olas de la historia, pero nunca hundida porque Cristo está en ella. En tiempos de tribulación, la tentación es abandonar la barca, buscar soluciones humanas o adaptarse al mundo para evitar la persecución, pero fuera de la Iglesia solo hay naufragio. La visión de Ana Catalina es clara. Muchos se hunden porque no confían en el Señor que sostiene a su esposa. La tormenta también representa la purificación. Todo lo que no está firmemente enraizado en Cristo se derrumba. Solo lo que permanece unido al Santísimo, al corazón de la Iglesia, resiste. Teológicamente, esta escena nos recuerda que la Iglesia no es una institución meramente humana que pueda hundirse, sino un misterio divino sostenido por la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. El mensaje es doble. La tormenta será real, fuerte y dolorosa, pero la victoria de Cristo está asegurada. Lo decisivo es permanecer en la barca, junto al Papa y al Santísimo, aunque todo alrededor se hunda. Capítulo 2, parte 5. La ruina. Narración. Ana Catalina vio que, tras la tormenta, muchas iglesias y conventos quedaban en ruinas. Grandes templos estaban vacíos, con altares destruidos y tabernáculos profanados. Las campanas ya no sonaban, las lámparas estaban apagadas y la vida religiosa parecía haber desaparecido de muchos lugares. La beata lloraba al ver que no eran los enemigos externos quienes habían causado toda la devastación, sino los mismos hijos de la Iglesia, sacerdotes y fieles tibios, que, con su abandono, permitieron que la desolación entrara y se extendiera. Vio también la ruina espiritual de las almas, multitudes, confundidas, sin fe, entregadas al mundo, corriendo tras doctrinas vacías. Había sacerdotes que se habían secularizado por completo, reducidos a simples funcionarios, comunidades que vivían como si Dios no existiera, y fieles que ya no distinguían entre lo sagrado y lo profano. En medio de esa desolación, solo un pequeño número de creyentes seguía fiel. Estos se reunían en casas, en campos, en rincones escondidos, donde aún había vida, oración y sacramentos. Como luces en la noche, mantenían encendida la fe en medio del colapso general. Reflexión teológica. La ruina descrita por Ana Catalina no es solo material, sino sobre todo espiritual. Jesús ya advirtió que la casa construida sobre arena se derrumba cuando llegan las tormentas. Mateo 7:26-27. Así sucede cuando la Iglesia se apoya en el mundo en lugar de en Cristo.
los cimientos se resquebrajan. El Apocalipsis habla de la gran ciudad que se derrumba porque había perdido la fidelidad a Dios. Apocalipsis 18. Ana Catalina contempla esa misma realidad aplicada a una iglesia que, en muchos de sus miembros, ha dejado de vivir la fe auténtica. Sin embargo, en medio de la ruina hay un resto fiel. Esa es la esperanza que atraviesa toda la Escritura. Dios nunca abandona a su pueblo. Siempre guarda un pequeño grupo que, como un germen, será la semilla de la renovación. El contraste es fuerte. Lo grande y visible se derrumba. Lo pequeño y escondido florece. Así se cumple lo que dijo Cristo. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Lucas 12:32. Capítulo 2, parte 6. Los dos ejércitos. Narración. Ana Catalina vio en visión a dos grandes ejércitos, enfrentados. De un lado, un ejército oscuro, numeroso, organizado como una máquina de guerra. Estaba compuesto por enemigos de la Iglesia, incrédulos, falsos cristianos, herejes y también clérigos infieles que se habían pasado al bando contrario. Este ejército avanzaba con banderas de confusión, blasfemias y falsas doctrinas. Del otro lado, un ejército pequeño y aparentemente débil. Sacerdotes fieles, hombres y mujeres piadosos, almas consagradas y sencillos creyentes. No tenían poder humano ni grandes armas, pero llevaban la cruz, el rosario y el Santísimo Sacramento como estandartes de combate. La beata observó que, humanamente, el ejército de la luz parecía condenado a ser derrotado. Eran menos, más pobres y sin apoyos visibles. Sin embargo, una fuerza misteriosa los sostenía. Brillaba sobre ellos la luz del cielo, y en su frente resplandecía la señal de la cruz. La batalla era espiritual. Mientras unos invocaban a Dios y ofrecían sacrificios, los otros propagaban el error, la violencia y la impiedad. La lucha se extendía por el mundo entero, como si todas las almas estuvieran llamadas a elegir de qué lado estar. Finalmente, Ana Catalina comprendió que el resultado de la contienda no dependía del número ni de la fuerza, sino de la fidelidad. La victoria pertenecería al ejército de Cristo, aunque antes debiera pasar por grandes sufrimientos. Reflexión teológica. La visión de los dos ejércitos refleja el combate espiritual, descrito en la Escritura. San Pablo dice: «No es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas». La Iglesia siempre ha entendido la historia como una batalla entre las fuerzas de Cristo y las del demonio. Lo que Ana Catalina contempla es la manifestación final de esa lucha, donde se desenmascara la oposición radical entre la fe y la apostasía. La desproporción entre los ejércitos recuerda el relato bíblico de Gedeón, Jueces 7, con un pequeño grupo de 300 hombres. Dios venció a un ejército inmenso. Lo mismo sucede aquí. La victoria de la Iglesia no depende de medios humanos, sino del poder de Dios. El mensaje es claro. Cada alma debe elegir a qué ejército pertenece. No hay neutralidad posible. O se combate bajo la cruz de Cristo, aunque implique persecución, o se termina bajo las banderas de la confusión. El triunfo está prometido a los fieles. Estos combatirán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y vencerán también los que están con él, los llamados, los elegidos y los fieles. Apocalipsis 17:14. Capítulo 2. Parte 7. Los enemigos de la Iglesia. Narración. Ana Catalina vio a una multitud de enemigos levantándose contra la Iglesia. Eran de todo tipo: incrédulos, herejes, masones, revolucionarios, políticos corruptos y también clérigos que habían perdido la fe. Todos trabajaban
consciente o inconscientemente, para debilitar al cuerpo de Cristo. Algunos atacaban desde fuera con violencia abierta, querían destruir templos, ridiculizar lo sagrado y borrar el nombre de Dios de la sociedad. Otros lo hacían desde dentro, infiltrándose con apariencia de piedad, pero sembrando confusión, herejías y divisiones. La beata vio que estos enemigos actuaban de manera coordinada, como si obedecieran a un plan común, aunque cada uno siguiera su propio interés. Se servían de la prensa, de la política, de la taquitítica, de la cultura y de todo medio humano para extender el error y el desprecio hacia la fe católica. En sus visiones, algunos de esos enemigos estaban marcados con un sello oscuro en la frente, signo de pertenecer al espíritu del anticristo. Tenían gran poder y apariencia de sabiduría, y muchos los seguían, fascinados por su autoridad mundana. Pero también vio que, a pesar de sus planes, no podían destruir la Iglesia por completo. Siempre que parecía que todo iba a sucumbir, una fuerza invisible, Cristo mismo levantaba a nuevos testigos que mantenían viva la llama de la fe. Reflexión teológica. La visión de los enemigos de la Iglesia recuerda la advertencia de Jesús. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Juan 15, 20. Desde el inicio, la Iglesia ha tenido opositores externos e internos, pero en los tiempos finales esa oposición se intensificará y se volverá global. San Juan habla en el Apocalipsis de la bestia que seduce a los pueblos y hace la guerra contra los santos. Apocalipsis 13. Ana Catalina contempla ese mismo misterio de iniquidad, un poder hostil que busca destruir la fe, valiéndose tanto de la violencia como del engaño. Es importante notar que la beata distingue entre dos tipos de enemigos: externos, que atacan de manera abierta; internos, que con apariencia de bien siembran confusión y minan la fidelidad desde dentro. Esta es una enseñanza clave. El mayor peligro para la Iglesia no viene solo de fuera, sino de los que, estando dentro, trabajan contra ella. El consuelo de la visión es que los enemigos nunca tienen la última palabra. Cristo permite la prueba, pero no la derrota. Cada vez que parece que la Iglesia va a desaparecer, surge un nuevo brote de fidelidad, porque el Espíritu Santo nunca abandona a la esposa de Cristo. Capítulo 2, parte 8. La naturaleza. Narración. Ana Catalina vio que durante la Gran Tribulación también la naturaleza se agitaba como si compartiera el dolor del mundo. Contempló terremotos, tormentas, inundaciones y pestes que azotaban a las naciones. El cielo parecía oscurecerse y la tierra gemía bajo el peso de los pecados de los hombres. Vio cosechas arruinadas, hambre en muchos lugares y pueblos enteros sufriendo la escasez. También animales muriendo en gran número, como si la creación entera estuviera en convulsión. En algunos momentos, la beata veía que la tierra misma se abría, tragando ciudades o regiones enteras, como un juicio divino. La voz del Señor le hizo comprender que estos desórdenes no eran simplemente fenómenos naturales, sino señales permitidas por Dios para llamar a la conversión. La creación, herida por el pecado del hombre, se volvía contra él para recordarle su fragilidad. Pero también vio que, en medio de esos desastres, los fieles que rezaban y permanecían cerca de los sacramentos eran misteriosamente protegidos. Sus casas quedaban en pie, sus familias eran preservadas, como si un ángel del Señor las guardara. Reflexión teológica. La visión de la naturaleza recuerda las palabras de San Pablo: toda la creación gime y sufre dolores de parto, esperando la redención. Romanos 8, 22. El pecado humano no solo afecta al alma, sino que hiere a toda la creación, que queda sometida a la corrupción. En la Biblia, los cataclismos naturales son muchas veces signos del juicio de Dios. El diluvio en tiempos de Noé, Génesis 6 a 9,
la destrucción de Sodoma, Génesis 19, las plagas de Egipto, Éxodo 7:12. No son meros castigos, sino llamadas a la conversión, recordatorios de que el hombre no es dueño absoluto del mundo. Ana Catalina subraya dos mensajes. Primero, los desastres naturales se intensificarán en los tiempos de prueba, como signos de advertencia. 2. La protección divina acompañará a los fieles. Así como en Egipto el ángel exterminador pasó de largo sobre las casas marcadas con la sangre del Cordero, así también el Señor guardará a los que permanezcan en gracia. El sentido profundo es que la creación misma anhela la restauración en Cristo. Los desórdenes de la naturaleza son, en este contexto, dolores de parto de un mundo que espera ser renovado. Capítulo 2. Parte 9. Los judíos. Narración. Ana Catalina vio al pueblo judío en medio de la tribulación. Contempló que muchos de ellos permanecían dispersos, aferrados a la ley antigua, sin reconocer aún a Cristo como el Mesías. Sin embargo, también se le mostró que, en los tiempos de gran confusión y sufrimiento, una parte significativa de los judíos volvería su mirada hacia el Señor. En visión, la beata contempló a judíos que, iluminados por una gracia especial, comenzaban a comprender que Jesús era el cumplimiento de las promesas. Los vio recibir la luz del Evangelio y unirse al pequeño resto fiel de la Iglesia, como hijos reencontrados que volvían a la casa paterna. Al mismo tiempo, vio a otros que permanecían endurecidos, resistiendo obstinadamente la fe. Esos, aliados con los enemigos de la Iglesia, participarían en la persecución contra los cristianos sin saber que luchaban contra el mismo Dios que esperaban. La beata lloraba y rezaba mucho por ellos, porque entendía que la salvación del mundo estaba misteriosamente vinculada a la conversión de Israel. Reflexión teológica. La visión de los judíos enlaza con la enseñanza de San Pablo en la carta a los romanos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que entre la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvado. Romanos 11, 25-26. El pueblo judío es, en el plan de Dios, el olivo original al que los cristianos, ramas de olivo silvestre, hemos sido injertados. Romot posonsula si saptes prefece. La conversión final de Israel es un misterio que la Iglesia espera con esperanza, porque será como una resurrección para el mundo. Romanos 11, 15. Ana Catalina muestra en visión dos realidades simultáneas. 1. Una parte de los judíos permanecerá cerrada al Evangelio, participando incluso en la oposición al cristianismo. Segunda parte será iluminada por Dios, reconociendo a Cristo y uniéndose al resto fiel. Teológicamente, esto expresa que el plan de salvación incluye la reconciliación final de Israel con la Iglesia, como cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. En medio de la gran tribulación, la conversión de algunos judíos será un signo de esperanza y de fidelidad de Dios a su pueblo elegido.